Gente. En la producción, Mora Bizarra. Este espacio pertenece al Centro Cultural Desmadejando. Bueno, buenas noches a todas y a todos, otra vez en la radio, en Desmadejando Radio, con la visita hoy de Roberto Cipriano García, que va a ser presentado por Alejandra Sofía y entrevistado por Carlos Barbagallo, Benjamín Sallargués y con la producción siempre de Mora Bizarra. Ale, te doy el pase como para que lo presentes a la visita de hoy. Perfecto, Pepe, y es así, tan próximos a este 24 de marzo, tenemos hoy el gusto de contar con el diálogo, la charla que tendremos junto a Roberto, quien es abogado egresado por la Universidad Nacional de La Plata y el secretario de la histórica Comisión Provincial de la Memoria y también coordinador de su mesa ejecutiva. Roberto Cipriano García trabajó y dirigió el Comité contra la Tortura en dicha comisión entre los años 2005 y 2013. También ha participado en inspecciones en más de 100 lugares de encierro y bueno, entre su historia, entre su trabajo cotidiano, ha promovido denuncias judiciales y públicas sobre las violaciones de derechos humanos que suceden en las instituciones de detención en la República Argentina. Así que, entre otras tantas cosas, podemos señalar esto de Roberto, a quien ya damos el pie. Y bueno, la primera pregunta un poco es esta experiencia rica de tantos años que tenés, Roberto, en la comisión y que es emblemática, que jóvenes y adultos la conocemos, pero que nunca está de más mencionarla un poquito desde esa raíz hasta desde donde está físicamente esa comisión y un poquito tu recorrido en ella. Bueno, muchas gracias por la invitación, una alegría conversar con viejos conocidos y compañeros de algunas de estas luchas que hemos dado, ¿no? Desde la Comisión por la Memoria en haber sido una contribución, o eso pretendimos por lo menos, a la democracia y fundamentalmente a la democracia en la provincia de Buenos Aires y al respeto de los derechos humanos. La comisión es un organismo público autónomo, creado por una ley provincial, hace ya año estamos hablando, nace en el año 99, digamos, una resolución de la Cámara de Diputados, después hay dos leyes que le dan justamente la legalidad que detenta, y como decías vos, se nos otorga mediante otra ley la sede del edificio de la DIPBA, que es la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, y se nos entregan en custodia todos los archivos del espionaje ilegal de la DIPBA, que abarca gran parte, digo, desde la década del 50 hasta el año 1998, en que se descubren estos archivos del espionaje ilegal. Bueno, es un seguimiento, más de 1000 agentes, otras 300 personas que trabajaban acá en el nivel central, en este edificio de 54, 4 y 5, llevaban adelante un profundo espionaje político, social de toda la provincia de Buenos Aires. Cada pueblo, cada barrio estaba espiado por alguna gente de la DIPA y se concentraba toda la información en este edificio. Bueno, esa información era utilizada con fines claramente de persecución política, ideológica, y tuvo un desarrollo muy importante en la época de la dictadura, digamos, porque además la inteligencia fue clave, fue central en el aparato del terrorismo de Estado, funcionó la comunidad de inteligencia entre las distintas agencias de inteligencia de la Argentina, y la DIPA fue central, ¿no? No nos olvidemos que la DIPA perteneció a la policía de la provincia de Buenos Aires, que es la fuerza de seguridad más grande de la Argentina, hoy casi cercana a las 100.000 personas, digamos, ¿no? Cuando pensamos que las Fuerzas Armadas no superan las 80.000 personas, la Gendarmería, digamos, 60.000, cualquier fuerza de seguridad tiene mucho menos agentes que la bonaerense, y además la bonaerense es una fuerza con mucho recorrido y mucho entramado institucional en la provincia de Buenos Aires, es una de las instituciones más viejas de la provincia, digamos, ¿no? Y además, a diferencia de otras fuerzas de seguridad, lo que ha logrado es un peso específico propio muy importante en la política provincial y un entramado, con el Poder Judicial incluso, que no se vislumbra en otras fuerzas de seguridad de la Argentina, digamos, ¿no? No solo hablamos en la provincia de Buenos Aires de la familia judicial, sino que hablamos también de la familia judicial policial, digamos, ¿no? Porque sobrados ejemplos hay de comisarios de la bonaerense que ocupan actualmente altos cargos en la justicia provincial, desde un juez de la Suprema Corte, camaristas, alguien tremendamente, el fiscal general de Mar del Plata, Fabián
Fernández Garelo, digamos, que fue agente de inteligencia de la DIPA durante la dictadura, es decir, fue parte de la maquinaria del terrorismo de Estado, y hoy es un fiscal general en Mar del Plata que diseña la política criminal en Mar del Plata. Pero bueno, tenemos jueces que han sido comisarios, y mucho entramado también, a solo ver en la Ciudad de La Plata, fiscales mujeres casadas con comisarios, algunos jueces casadas con comisarias, es decir, hay un entramado en la Constitución y mucho entramado también, no solo en el Poder Judicial, sino en la política, ¿no? La bonaerense tiene un entramado territorial con la política local muy fuerte también, en función de esa misión de gobernabilidad. Pero antes de meterme en eso, para completar, la comisión nace en aquel momento como un órgano autónomo, se designan sus primeros integrantes, digamos, de parte de la legislatura, y se le da las atribuciones incluso de designar sus miembros futuros, de dictar su propio estatuto de funcionamiento, de designar su personal. Y la comisión es un organismo que resuelve justamente implementar políticas de memoria y de derechos humanos. Por eso van a ver que conviven en la comisión, obviamente, los programas relacionados con el archivo. Es el único archivo completamente desclasificado de Latinoamérica, hoy abierto al público, completamente digitalizado, digamos, que ha sido clave en los juicios de lesa humanidad. El 80% de los juicios de lesa humanidad de la Argentina tienen prueba documental de este archivo, porque además el archivo tiene, además de la información que juntaba la DIPA, información de otros órganos de inteligencia de la Argentina, fondos que nunca se encontraron, ¿no? Entonces, ¿por qué sabemos que la CIDE o que la Federal o que también tenían dispositivos de inteligencia? Bueno, porque acá tenemos fichas de esos organismos que enviaban a la DIPA copias, digamos, cuando perseguían o cuando identificaban algún objetivo, ¿no? Lo mismo pasa con, esa comunidad de inteligencia que funcionaba entre los aparatos de inteligencia permite darnos cuenta de la dimensión que tuvo, la organización trascendente para el terrorismo de Estado. Bueno, a partir de su creación el trabajo comenzó con el archivo, después se pensó trabajar las cuestiones de pedagogía de la memoria, y para eso se ideó un programa que es Jóvenes y Memoria, que es un programa que justamente este año está cumpliendo 20 años, que trabajamos, el anteaño pasado con cerca de 13.000 pibes en la provincia de Buenos Aires, que forman equipos de investigación sobre temas de memoria y derechos humanos, con un docente que capacitamos. Bueno, y trabajan todo el año a partir de los problemas que los pibes detectan, de las memorias locales o barriales, o también de los problemas actuales. Bueno, eso genera un proyecto, y ese proyecto culmina en un encuentro que se hace en Chapalmalal a fin de año, como les decía, multitudinario de pibes que van a mostrar sus trabajos, digamos, ¿no? Así que bueno, luego creo que tenemos que ir al corte, pero luego seguimos, ¿no? Exactamente, un panorama que estamos compartiendo con Roberto Cipriano García, él es secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, y ya nos hablarás también de esta cuestión, ¿no? Memoria, pero también construyendo, como bien decías, desde el inicio, junto a los jóvenes, que tanta energía seguramente dan a esta mesa ejecutiva que integrás, y a estos proyectos que tienen que ver con nuestro pasado y también con nuestro futuro. En breve continuamos con vos, Roberto. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket
de su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver, a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Bueno, volvemos en esta noche de Desmadejando con Roberto Cipriano García de la Comisión por la Memoria, Provincial por la Memoria. Y Roberto, el 24 de marzo es una fecha muy simbólica para todos los argentinos y más allá de los 30.000 compañeros desaparecidos, la memoria también está en recrear qué pasó, ¿no?, realmente con este golpe, porque en definitiva este terrorismo de Estado tuvo otras implicancias a nivel económico, a nivel social, a nivel del entramado de nuestra misma sociedad. Desde tu mirada, ¿cómo evaluás ese momento, ya pasados 45 años, ¿no es cierto?, de esta situación en la historia reciente, ¿no?, de los argentinos? No, como decías, realmente vino a transformar nuestra sociedad, digamos, ¿no? Y a terminar con las luchas que en aquellos momentos planteaban un cambio en nuestra sociedad, digamos, que pretendían aquellos grupos, aquellas personas, aquella parte de la sociedad que pretendía construir justamente un país diferente, ¿no? Consolidó la desigualdad, consolidó la pobreza, ¿no? El crecimiento exponencial de la pobreza, digamos, ¿no? La desigualdad la dictadura fue la marca de la dictadura, porque tuvo una finalidad obviamente económica, de fortalecer, digamos, a los grandes grupos económicos, y todo eso, bueno, obviamente lo hizo, sabemos, con la fuerza, ¿no?, el poder que les otorgaba el control, digamos, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, digamos, o sea, se impuso, digamos, un régimen de terror a partir de ese despliegue territorial de todas las Fuerzas de Seguridad de la Argentina, digamos, sosteniendo ese plan económico, ese modelo económico, que lamentablemente tuvo también una implicancia muy importante de lo social, digamos, ¿no? Se trabajó mucho sobre la cultura, sobre las ideas, digamos, y eso no es que terminó con la dictadura, ¿no? Porque por ahí la esperanza que teníamos cuando el regreso a la democracia era que varias de las cosas iban a cambiar, digamos, que íbamos a poder generar otro país, otra democracia. Se pensaron reformas, algunas muy importantes, legislativas, digo, se reconocieron pactos internacionales, Convención contra la Tortura, Convención Americana, es decir, hubo todo un diseño institucional pensado para diferenciarnos claramente de la dictadura, pero bueno,
tantos años después vemos que no alcanzó, digamos, ¿no? Que lamentablemente ese patrón estructural de desigualdad, ese patrón estructural de violencia, del poder punitivo del Estado desplegado contra determinados sectores de la población, fue mutando, fue cambiando, pero permaneció, se sostuvo en el tiempo, digamos, ¿no? Digo, porque, bueno, ya no eran los desaparecidos, ya no era la disidencia política la que se perseguía, pero encontraron la forma de, bueno, perseguir otros sectores, digamos, ¿no? Cuando uno ve, por eso la comisión trabaja mucho la cuestión de la relación entre pasado y presente, y por eso para nosotros no se puede hablar solamente de la dictadura, sino hablamos también de lo que pasa hoy, digamos, ¿no? Y de esas continuidades, ¿no es cierto? Y de esos elementos que se replican, ¿no? No solo en el funcionamiento de la fuerza de seguridad, también en lo cultural. Digo, antes era, bueno, algo habrá hecho y por eso se lo llevaron. Bueno, hoy esa misma concepción de una parte de la sociedad la tienen con los pibes jóvenes, morochos, de los sectores populares, digamos, ¿no? Se dice, bueno, que los metan preso a todos, que los maten a todos, digamos. Entonces, hay una deshumanización de ciertos sectores de la sociedad que justifican cualquier cosa, ¿no? Porque así como justificaban la tortura y muchos sectores de desaparición forzada, porque en algo andaban, hoy justifican también la tortura sobre estos pibes, que los maten a todos, que en la cárcel los maten a todos. Entonces, esa marca yo creo que es una marca que está muy relacionada justamente con la dictadura, digamos, y son las marcas con las que todavía no hemos podido desandar, digamos, no hemos podido desarmar, digamos, son marcas que persisten y que generan un deterioro muy grande desde el punto de vista de nuestra sociedad, desde el punto de vista de la democracia, digamos, ¿no? Cuando hoy vemos en el presente, digamos, esa aceptación casi unánime de los partidos políticos, del aparato, del poder punitivo del Estado, esa justificación, digo, cuando uno piensa en las políticas de seguridad en la actualidad, no hay mucha diferencia. Digo, Rucauf trajo a la provincia de Buenos Aires esta idea de la mano dura, digamos, ¿no? De, bueno, era meta bala, mate un delincuente, ese era el lema de campaña, con ese lema de campaña ganó, digamos, que era la consolidación también de esas ideas autoritarias que abrevan en la dictadura y que, bueno, todo eso persistió en la provincia de Buenos Aires, excepto el interregno de Arranián. Después las políticas de seguridad fueron reproduciendo ese discurso, y hoy uno piensa en lo que hace Bernie, en lo que hacía la gestión pasada, digamos, de Ritondo, y no hay diferencia. No se diferencian las políticas de seguridad de este gobierno con el anterior. Podemos encontrar otro montón de diferencias, ¿no? Enunciados y también políticas diferenciales en otros aspectos. Pero en la política de seguridad, la verdad que hay una línea de continuidad compleja, lo mismo en la política penitenciaria, que la verdad es que nos lleva a pensar, digamos, que esas continuidades, que uno dice, bueno, uno esperaba que esta gestión de gobierno, por supuesto, trajera otras discusiones, otros debates, otras políticas. Y la verdad es que a poco andar uno ve que hay determinadas discusiones, determinadas ideas que se han consolidado de tal manera que es difícil interpelarlas, digamos. Entonces el gobierno, cuando pretende interpelarla, enseguida viene el aluvión de la campaña de los medios hegemónicos de comunicación, de cierto sector de la población, de los cacerolazos y qué sé yo. Hay una retracción inmediata porque no están dispuestos a enfrentar ese debate, digamos, y entonces persisten. Uno ve lo que pasa hoy, bueno, lo que pasaba hace 2 años atrás, lo que pasa, es más, Ritondo tuvo como máximo, creo que llegó a 4.000 personas en comisarías, este gobierno llegó a tener 5.500 personas en comisarías, ¿no? Estamos hablando de comisarías con 1.200 plazas, que hoy en la actualidad 4.600 personas. Entonces, ni hablar del sistema penitenciario, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay toda una matriz, por eso hay que pensar mucho la dictadura también en su relación con la democracia y en los procesos democráticos, porque si no es difícil, no es que la dictadura ya pasó, no es que se terminó la dictadura. Por eso es tan importante, bueno, que desde los medios de comunicación como ustedes, que se retomen estos debates, estas discusiones, que hablemos de lo que pasó en la dictadura y también de cómo eso se entrama con la democracia, ¿no? Cuando uno, bueno, por supuesto que los invitamos, estamos inaugurando ahora el 24 una muestra multimedia acá en nuestra casa, pensada para las nuevas generaciones, pero para toda la sociedad, donde un poco puede verse, el archivo de la DIP permite ver eso, digamos, ¿no? Cómo el aparato burocrático de la policía perseguía la disidencia política, después perseguía otras disidencias, digamos, pero seguía con la misma operatoria burocrática, con la misma persecución, para descargar después sobre esos sectores el aparato punitivo del Estado, ¿no? Entonces, bueno, estoy hablando demasiado, me parece. No, Roberto, en relación a lo que estás diciendo, me surge el tema del entramado con la política bonaerense,
Y me viene a la memoria lo que pasó incluso hace escasos meses, cuando asumió el gobernador, que le rodearon la Casa de Gobierno. Y eso tiene también un antecedente inmediato en la época de Cafiero, cuando también le rodearon la Casa de Gobierno y tuvo que entregar a un ministro de gobierno. De alguna manera creo que pasan los años y estamos hablando siempre de democracia y sin embargo, como vos decís, ¿no? Parecería que no podemos revertir esta situación de tener este manejo, este entramado, no lo quiero calificar de otra manera, vos dijiste entramado y coincido totalmente, este entramado entre la policía y la política. ¿Es difícil, tan difícil de desarmar eso, de desandar ese camino? Es difícil, sí, es difícil porque, como decíamos, primero que es la fuerza de seguridad más grande de la Argentina, ¿no? Tiene casi 100.000 personas, digamos, ¿no? Y con mucho, en eso ha sido inteligente la bonaerense, a diferencia incluso de otras fuerzas de seguridad, digamos, ¿no? Porque la bonaerense regula el delito en el territorio y pacta con la política que se le permite esa regulación del delito, digamos, lo que implica ciertos beneficios que la bonaerense también, por supuesto, toma de esa regulación del delito, esa corrupción. Digo, pregúntenle a cualquier persona en la calle qué piensa la bonaerense y le van a decir que es corrupta, que no, siempre algo le pasó en que le pidieron una coima, o que vio, que se enteró, que conoce, porque todos asumimos que la bonaerense es una policía corrupta. Ahora hay cierto pacto de gobernabilidad que la policía logra en el territorio, en este sentido con la política, y bueno, mantener ciertos niveles del delito controlados a cambio de la habilitación para esa regulación del delito, digamos, ¿no? Entonces, como eso funciona, es un esquema, funciona en términos de beneficio de ciertos sectores de la comunidad, digamos, ¿no? Obviamente, está claro, no para determinados sectores de la sociedad, pero han logrado un triunfo muy importante en ese debate cultural, en ese debate con nuestra sociedad, digamos. Los sectores populares muchas veces sostienen estos discursos punitivistas también, ¿no? Que los afectan, que los tocan, pero han logrado eso, digamos, ¿no? Por eso creo que es para pensar que nuestra democracia, digamos, tiene que alertarse sobre estos peligros, digamos, que estas ideas, que el sostenimiento, digamos, de estas políticas le traen a la propia democracia, digamos, ¿no? Porque mientras sigamos justificando y profundizando estas ideas, lo que hacemos es alejarnos cada vez más de lo democrático para acercarnos cada vez más al autoritarismo, y el autoritarismo sabemos cómo termina, digamos, ¿no? Ese huevo de la serpiente, digamos, que puede terminar mal, digamos, para nuestra sociedad. Estamos dialogando con Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, y un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Sobre el campo del reloj, si lo consumado y lo posible, y
tienen siempre la cara del horror. En esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado, pero digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre en las banderas. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Bueno, Roberto, vos acabas de hablar de toda una respuesta que atraviesa distintos espacios políticos y que de repente por ahí, en democracia, tenemos que soportar políticas muy represivas y selectividad muy expresa y muy diríamos, perversa. Yo pregunto, ¿no tiene todo esto que ver con la idea del negacionismo? Es decir, así como atraviesan estos, diríamos, son como emergentes de una construcción ideológica, yo creo que detrás de todo esto está el negacionismo. Es decir, nosotros hemos sido sorprendidos por representantes de derechos humanos de un gobierno que se acaba de ir, que era un negacionista, es decir, que encarnaba la negación. Y entonces, bueno, de todos modos, digo, se hace demasiado difícil remontar esas historias, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí, que hay una relación, aunque me parece que incluso es más complejo, porque incluso en personas que hoy lo que sí han logrado la lucha de los organismos de derechos humanos, este proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro pueblo, ha sido que que en general la mayoría de la sociedad acepte cierto piso, digamos, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, la gente en general condena la dictadura, defiende la democracia, tiene un discurso favorable a los derechos humanos, digamos, no es que es una sociedad reactiva en ese sentido. Es más, cuando salió el fallo del 2x1 de la Corte, los mismos discursos negacionistas de Macri, eso era muy fuertemente interpelado por sectores de la sociedad que tal vez incluso habían votado a Macri, o venían del radicalismo, digamos. Entonces, eso es verdad. Ahora, esos mismos sectores, incluso sectores que votan el proyecto kirchnerista, que tienen más hincapié puesto en los derechos humanos y demás, también después son discursos que se suman, digamos, y que no notas diferencias en la asunción de estas políticas punitivas, digamos, ¿no? Es decir, una disociación, que ese me parece que es el desafío, cómo trabajamos que no son cosas diferentes, no hay que disociarlo, sino que son cosas íntimamente relacionadas, que es el laburo que nosotros intentamos todo el tiempo con los pibes en Jóvenes y Memoria, digamos, ¿no? Es decir, justamente trabajar estos ejes, estas cuestiones, porque si no pareciera que hay pibes que vos los ves, o adultos también, políticamente muy correctos, que te van a hablar de derechos humanos, que te van a condenar la dictadura, el fascismo, el autoritarismo, qué sé yo, y después van a salir a sostener el discurso punitivo, a reclamar más policías en las calles, más prisionización, digamos. No, entonces, bueno, digo, lo que vos decís es un elemento central, me parece que hay otros elementos que por supuesto son complejos y a veces uno no puede dar cuenta en un rato y seguramente no los tiene todos tampoco, ¿no? Pero es uno de los interrogantes, es muy buena la pregunta, porque todo el tiempo estamos pensando en esas cosas, digamos, ¿no? Todo el tiempo estamos, ¿cómo generamos la pregunta? Por eso Jóvenes y Memoria, incluso es un programa, donde nosotros a los pibes no le bajamos línea contándole cuál es el relato oficial de la historia. Nosotros con los pibes, que eso ha sido una discusión, digamos, ¿no? En los ámbitos cuando discutíamos política de pedagogía de la memoria, con los organismos históricos y demás, nosotros decimos, esto es lo que pasó, esto es lo que fue. No, las memorias son múltiples, nosotros respetamos esa multiplicidad de las memorias y dejamos que los pibes construyan su propio relato de lo que
ellos perciben desde su lugar, desde lo que escucharon, desde lo que conocieron, y eso es re interesante, porque eso genera procesos de apropiación, ¿no es cierto?, muy interesantes, digamos, que democratizan, esa persona, ese grupo, la sociedad, digamos. Entonces, tampoco está en bajarle línea a los pibes, porque eso entra por un oído y sale por el otro, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo problematizás esas cosas? Y el negacionismo, por supuesto, porque yo creo que incluso el macrismo se animó mucho, ¿no es cierto? Está claro, expresó cosas, pero expresó cosas que determinados sectores de la sociedad siempre las tuvieron. Esa negación estaba latente en grupos sociales, en instituciones. El macrismo tuvo la desfachatez, ¿no?, de expresarlas, pero tuvo un cachetazo de parte de la sociedad, porque yo, insisto, el 2x1, y cuando cada vez que salían a negar los 30.000 y todo eso, había un clamor de la sociedad en general, si la sociedad no bancaba eso, digo, ponerle los trolls o los sectores más, si querés, de derecha, pero no era un relato asumido ni siquiera por los votantes del macrismo, yo creo, ni siquiera por esos votantes, no más allá de que sí, por supuesto encontrás un grupo de nuestra sociedad que son talibanes también de la derecha y que pueden decir cualquier barbaridad, ¿no es cierto?, en esas marchas que han hecho. Pero me parece, bueno, que es interesante y es una discusión que estamos todo el tiempo intentando dar, y dar con las nuevas generaciones también, porque, bueno, nosotros, vos sabés también, desde hace justamente en el 2002, la Comisión decide crear el Comité contra la Tortura, llevamos adelante un poco el control de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires, del despliegue de las fuerzas de seguridad, en clave justamente de que la disputa de los derechos humanos hoy tiene mucho que ver, o sea, con la desigualdad, por supuesto, pero también con con estos nichos, digamos, de la política, ¿no es cierto?, de los sectores de la población que son atrapados por el sistema penal, pero me parece que, como bien decís, hay que ponerle el ojo a estas políticas de negación, pero no solo a eso, sino también, digamos, a toda esta otra construcción que se va tejiendo, digamos, en ese discurso selectivo de la política criminal, ¿no? Me parece muy interesante lo que señalás, Roberto, con esto de que los jóvenes construyen memoria y que van haciendo su propio atravesamiento del tema, porque también, digamos, entre estos exacerbados, a veces decir, no, bajan línea, no, justamente, en todo caso la línea es de construir memoria, de saber qué ha sucedido, pero también uno ve en estos años los trabajos de estos adolescentes, son diversos, son actuales, y están reconstruyendo lo que ellos y ellas consideran que hay una vulnerabilidad a un derecho humano vulnerado, que puede estar contextualizado con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en esta última semana en nuestro país. Digo, ¿no? Como que es muy interesante lo que ha surgido de esta comisión, pero cómo los pibes lo toman y lo atraviesan, lo trabajan de una manera tan linda y tan, digamos, optimista en el sentido para los que somos más grandes. Esto lo empalmo con que este 24 de marzo la propuesta de distintos organismos de derechos humanos es que plantemos árboles por nuestros 30.000, pero también para plantar memoria. Y qué mejor que hacerlo también junto a estudiantes. Y desde acá, desde Desmadejando Radio, invitamos, están no solo instituciones públicas diversas, sino cada quien, si tiene mejor todavía una planta nativa, la convocatoria es que plantemos memoria cada una y cada uno, aunque sea en nuestro balcón. Así que me parece muy interesante que entre tantas cosas que hace la comisión haya sido un pilar es trabajar con los jóvenes. De paso un anuncio, digamos, ayer presentamos el ISTOR, se llama ISTOR, sin H, con I latina, que es una plataforma virtual, digamos, donde se van es como el Netflix, no quiero hacer propaganda de Netflix, es el Netflix de jóvenes y memoria. Ahí van a poder ver en esa página, que la encuentran en la página de la comisión, van a poder ver 34 producciones en este momento, documentales que han hecho los pibes a lo largo de estos años, muy buenos todos ellos, sobre distintas temáticas. La idea es seguir subiendo documentales, pero de muy buena calidad, digamos. Así que bueno, es como una plataforma virtual donde se muestran los trabajos de los pibes, ¿no? Que la verdad que tienen una profundidad y una intensidad y una creatividad que asombra realmente.
A pesar de los golpes que hacen en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayunos, sin temor y sin llantos, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Qué notable esto que mencionás, Roberto, de Listor. Sin duda que vamos a acudir allí, sobre todo porque, claro, son creaciones de gente joven, ¿verdad? Que no vivió eso. Exacto. Esto es lo grande del tema. Es decir, no es una vivencia que ha percibido por sus sentidos, sino es algo que le ha entrado por las entrañas, si vale la forma. Sí. Y ha sido tremendamente importante cómo ha dinamizado las realidades locales, digamos. Ahí vas a ver que El muerto de la tapera de Perel, Los muertos de la tapera de Perel, que es un documental de los pibes ahí de la zona de Exaltación de la Cruz, míralo porque son cosas de las que el pueblo no habla, no habló nunca. Está, bueno, me toca ser protagonista, pero hay otro documental, NN, ni en el río ni en las tumbas, que era sobre los cuerpos que aparecían en Punta Indio, donde el pueblo nunca habló de eso, no se hablaba de eso hasta que estos pibes hacen una investigación y generan un diálogo con la comunidad que fue impresionante, porque salieron relatos y cosas enterrados durante 40 años, digamos, que vos decís, es muy reparador para la comunidad también, digamos, ¿no? Porque, bueno, ahí aparecen relatos de los bomberos voluntarios, de los empleados municipales que los mandaban a juntar los cuerpos, de los sepultureros que enterraban gente que sabían que no eran los procedimientos legales, digamos, o habituales. Bueno, así como es un montón de producciones que movilizan, no solo es el trabajo que hacen los pibes y la reflexión que a ellos les provoca, sino lo que impactan en la comunidad, en su barrio. Eso es lo interesante también del programa, digamos, ¿no? Por mi parte te agradezco muchísimo, Roberto. Lo dejo a Carlos que avance. Sí, yo te quería preguntar, Roberto, porque siempre en Argentina hay una queja constante que no tenemos políticas de Estado, ¿no? ¿Vos crees que en derechos humanos, con el retorno de la democracia, se ha logrado eso? Con sus vaivenes, con sus bajones, con sus ida y vuelta, pero ¿tenemos una política de Estado dentro de derechos humanos? Yo no me gusta hablar mucho de lo que nosotros hacemos porque pareciera muy autorreferencial, pero Jóvenes y Memoria es una política de Estado, tiene 20 años, el Museo de Arte y Memoria también,
Bueno, las tareas de monitoreo que hacemos del Comité de Contratura también, digo, políticas que, bueno, por las características del organismo llevan 20 años haciéndose en la provincia y todos los gobiernos de alguna manera han sostenido, por supuesto que no fue fácil, nos han sacado el presupuesto, nos han intentado limitar, bueno, todas las cosas que no, por ahí no vienen al caso. Creo que hay, digamos, uno piensa en las políticas de memoria, verdad y justicia, el enjuiciamiento de, digamos, toda esa política, me parece que sí, que tiene que ver con políticas estatales, que como vos decís, han tenido muchos problemas, no fueron lineales, ¿no? Pues empezamos a enjuiciar a los militares en el 83, todavía lo estamos enjuiciando, pero tuvimos muchos años de impunidad, digamos, ¿no? Donde hubo políticas también muy fuertes en ese sentido. Pero creo que sí, que el juzgamiento, digamos, ese compromiso de los actores judiciales en el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad, que no es el mismo compromiso que tienen con las cuestiones de derechos humanos de hoy, digamos, ¿no? Hay que diferenciarlo claramente, digamos, ¿no? Una cosa es la justicia para juzgar los crímenes de la dictadura, otra cosa es la justicia, es decir, a los torturadores y desaparecedores de la dictadura los pueden juzgar y condenar, a los torturadores de hoy difícilmente, digamos, ¿no? Por todas las cosas que discutíamos antes. Entonces, bueno, yo creo que son políticas que se han sostenido, que es importante seguir sosteniéndolas. A diferencia de otros países de la región, obviamente sí, la Argentina ha tenido, producto del gran trabajo de los organismos de derechos humanos, ha forzado a que los gobiernos adopten políticas en este sentido, ¿no? Con una perspectiva de derecho y demás. Ahora, cuando uno piensa los derechos económicos, sociales y culturales, bueno, también tenemos ahí problemas, déficit, más allá de ciertas políticas sostenidas que han generado cierta igualdad, digo, pienso en la asignación universal y digo, bueno, es una política que el macrismo no pudo desmantelar, pese a que seguramente hubiera querido hacerlo, digamos, ¿no? Pero, bueno, hay políticas sí que se han sostenido, son políticas también de derechos humanos, o que tienen esa perspectiva, digamos, pero bueno, tenemos muchos déficits como sociedad, digamos, como Estado, hay muchos déficits en ese sentido, ¿no? Roberto, pasaste por Desmadejando Radio, has dejado huella, contaremos seguramente en algún otro momento con vos para ir construyendo esta memoria que, por supuesto, revive fuertemente los 24 de marzo, pero que es un día a día. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, Estuvo interesante la charla, un placer haber conversado con ustedes, así que, bueno, esperemos volver a vernos. Les mando un abrazo muy grande, Benjamín, un gran abrazo. Chao. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Roberto, por haber estado. Porque subió carrusel, sensación de que con el alma nos dé mejor. Maribel, Maribel, dicen que no lleva ningún papel. Porque viene y porque no está. Canta, canta toda la vida, canta con emoción y al partir sentirás una brisa inmensa de libertad. Vamos a cantarle por
Llegamos así a un nuevo final del programa de Desmadejando Radio en este lunes, en donde estamos recordando el comienzo de la mayor tragedia, si se quiere, de lo colectivo que ha tenido la República Argentina, que es ese periodo nefasto de su historia, que diera comienzo con el golpe del 24 de marzo del 76. Hoy hemos tenido la visita de Roberto Cipriano, quien nos ha contado cómo trabaja este organismo de la provincia de Buenos Aires, dedicado a la memoria, cómo ha resaltado lo que se trabaja con los jóvenes, con entera libertad para que ellos armen también su propia historia, y también la gravedad del peso político de las fuerzas de seguridad, policía y servicio penitenciario en el entramado político de la provincia de Buenos Aires desde la vuelta de la democracia hasta el día de hoy, y también, por cierto, con el Poder Judicial. Todos hechos que, si bien aquellos que de alguna manera, dado nuestras ocupaciones o militancias o conocimientos, estábamos en conocimiento de ello, que lo diga una figura representativa institucional como Roberto Cipriano, nos hace tomar mayor conciencia y responsabilidad frente a esto, y lo difícil que resulta torcer este rumbo, ¿no? Este paralelismo que hacía entre lo que fue desaparición y tortura de los años de la dictadura y lo que es hoy la tortura también, el gatillo fácil, una policía empoderada, cíclicamente empoderada, el peligro que eso significa, y que las víctimas en la actualidad son, por cierto, las personas de los barrios más humildes de nuestra provincia, de nuestro país, porque evidentemente son la materia más fácil frente a un supuesto delito contra la propiedad. Si se les da rienda suelta a estas fuerzas de seguridad, no tienen freno, no tienen contralor, no tienen contrapeso, no tienen formación, y entonces pasan lo que hemos vivido con hechos simbólicos conocidos, como el de Chocobar, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto es tremendo, ¿no? Es tremendo que no podamos, a tantos años de la vuelta a la democracia, haber revertido esto, y seguramente tiene alguna explicación histórica. Yo creo que rápidamente podemos decir que acá no se ha ido en todos estos años al centro del poder como para resquebrajarlo, del poder económico, del poder financiero, que está siempre detrás de todo esto. No olvidemos que este último golpe y los anteriores también lo han sido, pero siempre se han vendido como golpes militares. Y si bien por supuesto que tienen protagonismo, responsabilidad y culpa los uniformados, siempre en la historia de Argentina ha habido quienes le soplaron en la oreja y los hicieron sentir héroes y le dijeron que vayan al frente, y ellos se quedaban ocultos entre bambalinas, Desde Lavalle, a quien lo impulsaron los intelectuales de esa época, como Del Carril y Varela, hasta los civiles que impulsaron el golpe del 55, no olvidemos los comandos civiles. Y por cierto que en el 76 también hubo quienes elucubraron este golpe, participaron y lucraron, ¿no? Hagamos la simbología de Martínez de Oz. Pero cuando digo que el esquema del riñón económico y financiero de la Argentina no se logró modificar, justamente hago mención a la Ley de Entidades Financieras de
de José Alfredo Martínez de Oz aún vigente. Entonces, todo aquel que quiera dinero de los bancos para un emprendimiento productivo, que ni lo sueñe, porque los bancos tienen su objetivo puesto en la especulación financiera y a quien le prestan más fácil y le cobran más caro es al Estado. Entonces, con ese cliente y con los fondos que reciben de los depositantes girados al Estado, endeudando al Estado y cobrándole pingüis ganancias, es imposible permitir que exista un crédito para los que quieren producir y generar trabajo. Entonces, ese es uno de los puntos a donde hay que apuntarle y desgraciadamente desde la vuelta a la democracia no se ha logrado. Y creo que tampoco ha sido casual, porque obviamente los años de tanta persecución, tantas desapariciones y tantas muertes, como fueron los años del 76 al 83 en la República Argentina del siglo pasado, sin duda que lo que generaron y donde apuntó con mucha inteligencia la reacción de la oligarquía vestida de militares en esa época es obviamente a los dirigentes intermedios, a los dirigentes más jóvenes y a los dirigentes intermedios de cualquier índole, sea actividad gremial, sea política, que eran la polea de transmisión entre las bases y los dirigentes de primera línea. Al romper esa vinculación, y cuando se vuelve entonces en el 83, se sacan del freezer a los viejos dirigentes que habían quedado, pero no tenían la transmisión con el pueblo, no tenían esa comunicación, porque habían apuntado con mucha inteligencia, insisto, a esos sectores medios, esos dirigentes intermedios, a esos cuadros jóvenes, que eran los que llevaban y traían la relación entre bases y dirigencia. Por lo cual estos frisados realmente no se pudo, volvieron a salir las mismas figuras de antes y no se pudo revertir durante la democracia este sistema neoliberal que se impuso en el país desde Celestino Rodrigo, último año del gobierno de Isabel Perón, hasta la actualidad, con intentos, por supuesto, algunos mucho más positivos, pero no se pudo ir hasta el fondo, porque también hay que reconocer que aún en las gestiones mejores que hemos tenido en estos años, cuando se llega al gobierno hay que revertir tantas situaciones que ha dejado siempre la oligarquía destruidas, que no hay tiempo ni posibilidades, y a veces tampoco hay sustento político popular como para poder revertir estas situaciones, porque obviamente las reacciones también iban a ser duras y hace falta tener ese apoyo permanente y esa conciencia popular que no se logra terminar de construir. Imaginemos hoy en un escenario con una población bajo la línea de pobreza en un 50%, de los cuales casi el 70% son niños y adolescentes. Es muy difícil conseguir la apoyatura política, la movilización y la toma de conciencia como para bancar medidas profundas que vayan al hueso del poder económico y financiero en la República Argentina. Pero bueno, a no perder las esperanzas, a seguir luchando, endeble o, si se quiere, casi liberal, pero tenemos democracia, y habrá que ir viendo cómo esa democracia se profundiza para hacerla cada día un poco más directa, y que el argentino y la argentina tengan dirigentes que respondan debidamente a sus propios intereses. Bueno, será hasta el próximo lunes. Gracias por haber estado con nosotros.
encontrarnos por Facebook como Centro Cultural Desmadejando, en nuestro canal de YouTube o por correo desmadejando@gmail.com.